Todos los sistemas procesales del mundo tienen defectos. Entre más complejo se vuelve un sistema procesal, este se vuelve también más lento. La exactitud resulta en complejidad. Para perfeccionar los juicios orales, en cuanto al ofrecimiento y la admisión de pruebas, hay que tomar en cuenta varios factores. Actualmente tenemos un sistema en el cual todo se hace prácticamente oral. Sin embargo, esto no ha dejado de ser en parte escrito. Una de las formas de perfeccionar los juicios orales es combinar la parte escrita con la base oral. Cada una de estas formas nos permite hacer las cosas que se pueden hacer antes de las audiencias en forma escrita, y en forma oral aquellas cosas que no se pueden hacer antes, no se pueden prever, sino que se desarrollan durante la audiencia. Nuestro sistema penal tiene básicamente 4 etapas. Nuestro procedimiento penal se divide primeramente en una etapa de investigación. Actualmente se le llama a la segunda etapa la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, y podemos agregar finalmente la etapa de ejecución. A nosotros lo que nos interesa en este momento es la etapa intermedia. La etapa intermedia es una etapa en la cual se desarrolla el ofrecimiento y la admisión de pruebas. Sin embargo, este no es el único objetivo de esta etapa. Esta etapa tiene básicamente 2 objetivos. Por un lado, el ofrecimiento y la admisión de pruebas, y por otro lado, la depuración de los hechos controvertidos. Las pruebas son ofrecidas en esta etapa, básicamente en 2 escritos. Por un lado, el escrito de acusación del Ministerio Público, y por otro lado, la contestación de este escrito por parte de la defensa. Las pruebas que son ofrecidas por el Ministerio Público son, por un lado, para probar aquellas cosas contrarias al imputado, mientras que aquello que ofrece la defensa es para probar la idoneidad de ciertas pruebas que el Ministerio Público está ofreciendo, y a su vez para probar la inocencia del imputado. Todas las pruebas que se llevan a cabo en estos 2 escritos deben ser aquellas pruebas que se pretenden desahogar en el juicio oral. Sin embargo, esto no impide que en la etapa intermedia se desarrollen algunas pruebas, aunque generalmente en otros sistemas procesales no es así. Hay pruebas que se llevan a cabo para probar las excepciones en la etapa intermedia, aquellas excepciones que el imputado ofrece y que el imputado considera que son oportunas para él, las cuales en muchas veces son probadas, son discutidas o desahogadas antes del juicio oral. Así que la etapa intermedia no solamente de ofrecimiento, en ocasiones se llega a desahogar ciertas pruebas. También se llegan a desahogar pruebas en ciertas ocasiones para demostrar la ilicitud de otras pruebas, o sea, pruebas para probar las pruebas. La finalidad de la etapa intermedia es precisamente esa: ofrecer y admitir las pruebas pertinentes. Sin embargo, durante el desarrollo de la etapa intermedia se lleva a cabo un debate sobre diferentes puntos. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es el debate acerca de las pruebas que han de producirse en el juicio oral. Hay pruebas las cuales para una parte están bien, pero para la otra parte no las considera oportunas. Hay 5 causas las cuales provocan discusión en el debate en la audiencia intermedia. Una de ellas es si una prueba es pertinente o impertinente, es decir, si guarda relación con los hechos materia de la acusación. Si no guarda ninguna relación, no tiene caso producirla en el juicio oral, sino que estas pruebas deben de ser excluidas. Encontramos también la discusión sobre los hechos públicos y notorios. Aquellos hechos que son públicos y notorios no necesitan ser probados, por lo cual estas pruebas también deben ser excluidas para su desahogo en el juicio oral. Por lo tanto, también encontramos otras pruebas que son debatidas en la audiencia intermedia. Este debate permite evitar el mal ofrecimiento de pruebas y su mala admisión. En tercer lugar, como venimos diciendo, se evitan aquellas pruebas que tengan fines dilatorios, o sea, generalmente aquellas pruebas testimoniales y documentales que son en exceso y no tiene caso desarrollarlas en el juicio oral en tal cantidad.
sino que éstas se evitan con el propósito de no alargar demasiado el juicio. En cuarto lugar, encontramos que en el debate, en el ofrecimiento y la admisión de pruebas entre el Ministerio Público y la defensa, se encuentran pruebas que provienen de actuaciones o diligencias que han sido declaradas nulas, pruebas ilícitas. Estas pruebas actualmente en nuestro sistema penal se excluyen también del juicio oral, pues se considera que están pisoteando la Constitución. De esta manera, en quinto lugar, se desellan aquellas pruebas que fueron obtenidas con inobservancia de las garantías fundamentales. Por lo cual, estos 5 puntos de debate hacen que en la etapa intermedia el ofrecimiento y la admisión de pruebas sean más exactos. A fin de cuentas es el juez que tiene la última palabra, pero son las partes quienes en el desarrollo de la audiencia emiten sus puntos sobre la idoneidad de cada una de estas pruebas. El hecho de que las pruebas se discutan en un debate nos permite a nosotros hacer un juicio más perfecto, más exacto. Sabemos que en ocasiones las partes no están de acuerdo, pero es por eso que es la participación del juez. Además, la etapa intermedia tiene un desarrollo en 2 fases. Por un lado una escrita y por otro lado una oral. El hecho de que una etapa sea escrita y oral permite la aceleración del juicio. La etapa escrita, como ya lo dije, se lleva a cabo con el escrito de acusación, por un lado del Ministerio Público, y por otro lado con el escrito de contestación de la defensa. Aunque en ocasiones la contestación de la acusación se puede llevar a cabo en la audiencia de la etapa intermedia. Esta audiencia se desarrolla de esta manera. En primer lugar, el MP presenta su acusación y la defensa se opone a esta acusación. En ocasiones, las pruebas pueden ser sobre hechos que las partes están de acuerdo. Encontramos en nuestro proceso penal otra figura, que son los acuerdos probatorios, lo cual permite que el ofrecimiento y la admisión de pruebas sean más perfectos en nuestro sistema procesal penal. Sin embargo, hay otros puntos que nosotros necesitamos contemplar para poder mejorar nuestro sistema penal. Encontramos que básicamente hay 5 puntos que nos sirven para perfeccionar el ofrecimiento y la admisión de pruebas. El primer punto es que en el ofrecimiento y admisión de pruebas se debe de procurar el cumplimiento de los fines del proceso. Los fines del proceso son básicamente 4. En primer lugar, esclarecer los hechos. En segundo lugar, proteger al inocente. En tercer lugar, procurar que el culpable no quede impune. Y en cuarto lugar, reparar los daños causados. Si nosotros miramos con un objetivo de llegar a procurar los fines del proceso, entonces la admisión y el ofrecimiento de pruebas será perfecto. Sin embargo, encontramos otros puntos que son importantes, como el tiempo. Se debe de procurar que el proceso sea corto, por lo cual se debe de combinar, como ya lo mencioné, la forma escrita y la forma oral, para evitar demasiado tiempo en las audiencias. De esta manera, la audiencia en forma escrita ya está preparada y en forma oral se llevará a cabo en aquellos puntos que no se podían prever en la forma escrita. Además, para el ofrecimiento y la admisión de pruebas, debemos de procurar el correcto derecho a la defensa, o sea que las pruebas estén correctamente ofrecidas, de manera que se pueda llegar al juicio oral con una prueba que realmente sea en comunidad de todos los participantes. En cuarto lugar, debe de haber certeza y legalidad de las pruebas, por lo cual hay que analizar cada una de las pruebas ofrecidas, para que éstas puedan ser admitidas correctamente sin pisotear las garantías individuales. Y en quinto lugar, hay que procurar la economía procesal. La economía procesal es lo de menos, tomando en cuenta los anteriores puntos que sirven para perfeccionar el ofrecimiento y la admisión de pruebas. Sin embargo, también es importante, ya que en ocasiones los participantes en un juicio no tienen lo suficiente dinero para apoyarse a sí mismos, sino que se debe de procurar que el proceso sea rápido. De esta manera, esto permite que el juicio sea más exacto
más veraz, más cierto. El ofrecimiento y la admisión de pruebas deben de ser siempre y deben de procurarse que sean justas, que cada una de las partes tenga una correcta participación. Si bien nuestro anterior sistema procesal penal era prácticamente escrito y tenía muchos defectos, esto no evita que nuestro sistema procesal oral tenga también muchos defectos, los cuales se irán mejorando con el tiempo, siempre y cuando tomemos en cuenta aquellos puntos y principios que nos ayudan a perfeccionar los juicios orales.